Que todos muy bien. Al parecer ya estamos ahorita sí transmitiendo. Muy bien, estamos streameando. Excelente, ¿cómo están? Espero que bien. Soy Lidia Vázquez y obviamente el día de hoy como Lidia Lectora vamos a tener algunas recomendaciones. Soy Lidia Lectora para los que no me han conocido o tal vez me conocen, pero no saben muy bien qué es lo que hago. Bueno, vamos a hacer recomendaciones de libros y en este caso para esta plataforma vamos a hacer recomendaciones de libros que además hayan tenido o alguna relación con los videojuegos, ya sea que se basen en ellos o que em, hayan sido producto de un videojuego, ¿no? A veces alguna referencia. Y bien, ahora sí, el libro de hoy que voy a compartirles es uno, no es uno, es mi novela favorita. Así de importante es en mi vida Moby Dick de Herman Melville. Espero de verdad que este video te guste porque lo que voy a hacer ahorita es recomendarte una de las novelas más bellas e importantes escritas en lengua inglesa. ¿Por qué es que me gustaba más la literatura inglesa que la de español? No lo sé. La verdad es que solamente una vez leí esta novela en inglés, las otras veces que la he leído ha sido totalmente en español. Y fue un gran reto leerla en inglés, de hecho lo hice con diccionario en mano, o sea, es imposible leer Moby Dick de una manera corrida. Entonces, pero bueno, lo que sí quiero, no quiero disuadirte de que lo leas, al contrario, quiero que te enamores de esta novela que es increíble, es maravillosa y una de las razones por la que a mí me encantó y me parece que es mi novela favorita es, aunque no logro identificarme de todo con su personaje principal, porque bueno, en primera el personaje principal es un hombre, Ismael, y además de que es hombre, pues un hombre viajero, de hecho podríamos considerar Moby Dick una de las obras fundamentales de la literatura de viajes. Muchas personas no están de acuerdo con esta afirmación, pero por supuesto esto se puede discutir, ¿no? La literatura de viajes es toda una categoría de literatura que tiene su propia metodología de investigación, ¿no? Por ejemplo, hay que pensarla desde una cartografía, si el viaje es imaginario o si el viaje es real. En este caso, el viaje es semibiográfico, por eso esta novela tiene un sesgo semibiográfico, porque sí está basada en alguna de las experiencias de Herman Melville. Él en su infancia la tuvo muy, muy bonita en el sentido de que tenían sus padres estabilidad económica, una vida, digamos, estable emocionalmente. Su madre era una protestante muy rigurosa, su papá era un militar también un poco riguroso, pero un revolucionario, pero um, digamos que no tan entregado pues a la religión, pero la importancia de su madre en Moby Dick se llega a notar muchísimo porque en la novela hay muchísimas referencias a la Biblia. De hecho, el nombre Ismael está relacionado justamente con el hijo de Abraham, el hijo bastardo, suena horrible, pero así es como la Biblia lo llama, y quiero utilizar, ser muy precisa en el término, es el hijo bastardo porque no fue concebido por Sara, por la esposa principal, sino por una concubina, ¿no? Que es Agar. Y bueno, ya desde ahí Herman Melville nos presenta en Moby Dick una riqueza literaria impresionante. ¿Por qué es mi favorita? Si ya dije que pues no me identifico mucho con el personaje, porque pues es masculino y es una literatura de viajes, a mí la verdad no me gusta viajar. Sí lo hago porque a veces uno tiene que hacerlo, pero la verdad no me parece que sea necesario. Yo prefiero los libros, creo que son muchísimo más bellos los relatos para viajar que el viaje mismo, ¿no? Pero bueno, cuando viene la oportunidad de viajar, lo hago. Pero quiero destacar que lo que me gusta mucho es la manera en que vive y percibe la realidad. Y ahí sí me identifico. O sea, me parece que es una novela en la que el protagonista, ya después hablaré un poquito del narrador, pero el protagonista es una persona que no tiene como las ambiciones tradicionales, ¿no? O sea, no ambiciona
ni las riquezas, no ambiciona la vida tradicional familiar, lo único que desea es conocer, viajar, sobrevivir, tener una experiencia, una cercanía con el mar, ¿vale? Entonces, pero bueno, ahorita voy a presentarles aquí ajá, a ver, vamos a ver, ok. Bueno, esta es la portada del libro. A mí me parece que es un gran, gran, gran libro. Y bueno, la portada nos dice todo de qué se trata. Se trata básicamente esta novela de la aventura de un naufragio también que sufre nuestro protagonista, que es Ismael, al ser parte de un barco ballenero. Ahora, lo importante y que es muy interesante es que Ismael y todos los tripulantes, todos los tripulantes van con una idea errónea de lo que tienen que hacer. ¿Cómo es esto? Bueno, ustedes quizá no lo saben, pero hubo una época en la que cazar ballenas era sumamente difícil, sumamente peligroso, muy, muy riesgoso y pues muy pocas personas se animaban a hacerlo. Entonces daban muy buenos salarios por ir a cazar ballenas porque bueno, además de que implicaba muchísima carne y aceites, se producía mucho de la ballena, también digamos eh, dejaba ver la virilidad o la fortaleza de los que iban a hacer esta chamba, ¿no? Este trabajo. Y pues bueno, esta es la razón por la que Herman Melville se embarca, porque él necesitaba dinero en la vida real. Entonces, a partir de su experiencia que sufre y de algunos hechos que sí hubo un naufragio a causa de los chacalotes de las ballenas, pues él escribe esta novela. Bueno, uno de los aspectos más importantes que hay que recordar de este libro, que de verdad es maravilloso, es que es un libro erudito. Y algunas veces no somos muy conscientes de esto y la mayoría de nosotros posiblemente se sienta como intimidado porque sí es una novela erudita. Y creo que a mí eso es lo que me gustó esto. Primero fue un gran reto leerla. Comencé a leerla muy, muy joven en la secundaria, apenas si podía entender lo que estaba leyendo. Bueno, aquí les pongo la foto de nuestro escritor, que aunque no es el momento para hablar de escritores, sino de los libros, lo que tendríamos que recordar es que nació en Nueva York. Fue un escritor, novelista, poeta y ensayista. Ha escrito muchísimo, él escribió muchísimo durante su vida. Por desgracia, el 80% de lo que escribió fue un fracaso editorial. Ahora, hay una tesis de que él quedó huérfano en la juventud, en la adolescencia juventud, y que eso le afectó profundamente, ¿no? Porque le dejaron su vida acomodada para tener que vivir de trabajos pues infrahumanos, porque los trabajos de cazar ballenas eran muy, muy pesados, muy difíciles, aunque con cierta dignidad, ¿no? Porque era muy valiente hacerlo. Y por otro lado, eh, Herman Melby tiene además como un deseo de seguir aprendiendo. Él tuvo que abandonar a los, me parece, 16 años la escuela, su estudio de formación, y se dedica completamente a trabajar. Y es aquí en los trabajos donde él se dedica a estudiar. Entonces, él es un gran ejemplo de que no se necesita los grandes estudios para ser un buen escritor, ¿no? Solo se requiere ser sensible y estar disciplinado, que eso a muchos, a muchos nos falla, ¿no? A mí a veces me falla un poco la disciplina, pero bueno, él, él es una personalidad muy polémica, muy, muy polémica. Si ustedes revisan sus biografías, los biógrafos apuntan a que, bueno, él tenía problemas con el alcoholismo, era un poco agresivo y bastante machista y misógino con su esposa. Y
creo que eso tiene que ver con que él prefería la experiencia masculina, o sea, por eso le gustaba hablar de los balleneros, tenía una gran, sentía una gran seducción por algunos de sus compañeros de tripulación, vamos a ver al ratito alguno de ellos, eh, porque pues bueno, así es la vida con la virilidad, ¿no? A veces cuando te toca que sean muy viriles, cuando hay así como dificultad para relacionarse con lo femenino y hay una mayor comodidad con lo masculino, como que a veces habla de ciertos problemas, ¿no? Fuertes emocionales. Claro, la pérdida masculina debe ser algo muy fuerte y además la madre era como muy severa, porque pues era religiosa, era calvinista. No sé si ustedes conozcan a los calvinistas, pero los calvinistas son muy disciplinados a la hora de entender el Evangelio, ¿no? Entonces es probable que eso le haya ocasionado algunos problemas. Pero bueno, regresemos otra vez a la novela. ¿Y qué podemos decir de esta novela? Número uno, que hay en esta novela unos personajes simbólicos maravillosos. Algunos creen que es una alegoría, yo estoy entre esos algunos, y sí creo que es alegoría por lo que ya había explicado un poco, que Herman Melville tuvo una madre cristiana, y esta madre cristiana pues le debe haber transmitido la lógica espiritual bíblica, ¿no? O sea, aparte él estudió muchísimos años la Biblia a profundidad, o sea, es un hombre que realmente le interesaba el estudio bíblico, y la Biblia nos enseña a pensar de manera alegórica. O sea, las personas que hemos leído la Biblia no somos iguales. No podemos ser nunca más iguales. Algo pasa en nuestro cerebro y empezamos a pensar de una manera criptográfica, ocultista incluso, ¿no? O sea, porque siempre creemos que hay en el texto algo más de lo que verdaderamente se dice, ¿no? Aunque paradójicamente la Biblia también te cura de eso. O sea, es chistoso porque en el Antiguo Testamento hay un texto bíblico que dice que las cosas secretas pertenecen a Dios y que para nosotras son las escritas. O sea, no busques más profundidad o algo más oscuro en esto, ¿no? O sea, tú quédate con lo literal. O sea, sí lo hay algo profundo y oculto aquí, pero no es para ti. Entonces es muy chistosa la Biblia, ¿no? Porque es como, sí hay algo oculto siempre en la escritura, pero no es para ti. Y ya después la otra parte, que es el Evangelio y que es el Nuevo Testamento, pues ahí sí hay una clara utilización o una clara idea de que la lectura criptográfica, la alegoría, el pensamiento decodificado y codificado es lo que le interesa a Jesucristo. De hecho, por eso habla en parábolas. Y bueno, no es gratuito, vamos a considerarla, por lo menos yo sí lo hago como una alegoría. Ajá. ¿Qué es lo que alegoriza? Bueno, ahí ya depende muchísimo del receptor. Por ejemplo, yo que soy cristiana y también fui creada por una madre cristiana, no calvinista, pero cristiana, obviamente voy a leer en Moby Dick pues el cristianismo, ¿no? Desde el nombre de personaje, el shock de la aventura de salir al mundo, que a mí me parece que tiene mucho que ver con eso, es la experiencia del alma que sale del cuidado religioso, bíblico, cristiano, que sale a explorar el mundo. Y normalmente lo único que vamos a encontrar es un naufragio y a gente loca como el Capitán Hab, que es muy interesante porque el capitán Hab le miente a toda su tripulación y dice que van a cazar ballenas y al final le dicen, no vamos a cazar ballenas, vamos a cazar una sola y esa ballena es la ballena blanca y es una ballena enorme que ha matado a mucha gente y yo voy y bueno, hay una relación por ahí, hay un crush issue con el capitán Hab y esta ballena que no te voy a declarar, tienes tú que leerlo, porque es importante entender por qué el capitán Hab se obsesiona con esta ballena. Ahora, hay un personaje que es uno de mis favoritos, que es un aborigen de unas islas que se llama Cuicuec. Este personaje tiene tatuajes en su piel, en todo el cuerpo, y le causa una gran admiración y asombro a Ismael. De hecho, aprende mucha sabiduría como autóctona o indígena de este personaje, ¿no? Y es interesante, por supuesto, tener en cuenta que en esta novela lo más rico es como la experiencia de un joven
frente a otras realidades, porque bueno, en este barco no solamente hay un aborigen, también hay chilenos, hay irlandeses, hay de distintas nacionalidades que son convocados para este trabajo, ¿no? Casualmente, la novela es de 690 páginas aproximadamente, pero solamente unas 30 de ellas narran realmente la aparición de Moby Dick. O sea, se llama Moby Dick, pero realmente este ser aparece poco, es un misterio en la novela hasta que aparece y aparece para destruir, ¿no? Destruye el barco y solamente se salva Ismael. Ahora, esto es como sumamente importante porque esta salvación muchos la han interpretado como como una tesis de que no hay propiamente tragedia en Ismael, sino épica, porque logró sobrevivir. Son dos conceptos que te pueden servir muchísimo cuando estés abordando un videojuego, para que tú sepas si hay una tragedia o una épica. ¿Cuál es la diferencia? Trágico es que el destino del protagonista normalmente es la muerte o la desgracia absoluta que hace que él quiera matarse o lo maten. Mientras que la épica es la lucha, que aunque sea algo muy difícil de lograr, pues sobrevives. A mí me parece que en este lado estamos hablando de una épica, no de una tragedia. Y bueno, muchos se han preguntado qué pasaría con Ismael después de Moby Dick. Y algunos osados se atrevieron y digo osados, me parece increíble, pero se atrevieron a hacer un videojuego narrando una segunda parte de Moby Dick. Es interesantísimo, nadie se atrevería, yo creo, en su sano juicio, a escribir una segunda parte en novela de Moby Dick porque solamente Herman Melville podría hacer algo así. Entonces, es tremenda esta novela. Y bueno, por ahí salió esta que les estoy compartiendo ahí en la pantalla de este videojuego. Es un videojuego que se lanzó en el 2014 y narra como una segunda parte, si hubiera existido, de cómo sería la vida de Ismael cazando ballenas, ¿no? Bien, es importante recordarles que, ¿por qué digo que es erudita esta obra? ¿Por qué? Bueno, número uno, es erudita porque comienza primero con una revisión y una genealogía de la palabra ballena. Y te la dice en todos sus idiomas, en la etimología y en cada lenguaje importante del mundo te pasa su traducción. Después, lo que hace es que te pone, me parece que son 80 citas, o sea, 80 epígrafes de libros relacionados con la ballena, de cómo la ven, cómo ha sido la experiencia en nuestra relación con las ballenas, ¿no? Entonces, es increíble, ¿no? A mi parecer. Bien, es muy, muy importante que nosotros estemos como conscientes de que esta novela ciertamente es muy, muy erudita. Muchas personas aseguran que es una locura, o sea, es una novela para locos también, porque sí te toma mucho tiempo leerla. De hecho, les decía, cuando la intenté leer en inglés, bueno, cuando la leí en inglés, pero realmente parecía que eran intentos porque a veces no le entendían nada, noté, y eso es algo que me gustó mucho de esta novela, es que este señor, aunque hablaba de partes de barcos, ¿no? De la boa proa, de así detalles mínimos y sutiles, no perdía el ritmo. Entonces, es muy difícil, muy, muy, muy difícil lograr eso. O sea, poder hablar de algo como, ay, ¿cómo les diré? Sí, poder hablar de algo como algo tan técnico y que eso técnico parezca viable, ¿no? Poéticamente o literariamente. Thomas Mann intenta hacer algo así con la montaña mágica. De hecho, lo logra también, es de unas descripciones amorosas con nombres de la anatomía médica del cuerpo, en términos médicos, que es asombroso. Y bueno, una de las cosas que lograron estos chicos del videojuego es que sí transmite esta erudición en el juego, porque bueno, hay un cuidado por que los gráficos, ya saben, que se puedan mover con distintas perspectivas, que tú puedas utilizar el juego. Y bueno, este juego se llama Nantucket. Voy para allá,
Voy a presentárselos a ver si... Ajá. Mm, a ver si sí. Vamos a ver. Ya lo había buscado acá, pero como que ahora no me deja. Ah, y como que se trabó un poquito aquí. Vamos a ver. Ujú. Y bueno, sí me gustaría que vieran un fragmentito del trailer. Obviamente no les puedo poner todo porque pues ya tú sabes. Nos pueden decir como cosas por el contenido, demás. Este videojuego es muy interesante. Les voy a poner hasta donde empiezan los gráficos. Ese es el trailer. No sé si ustedes lo están escuchando, ahí es medio bajero. What brings you back? Ok, ahí va. Este es el juego. No sé ustedes, pero bueno, a mí me encantan estas cosas. Porque es como llevar o utilizar un poquito lo de la literatura al mundo del videojuego, ¿no? Ahí vemos a Ismael con su arpón. Eh, es increíble. El Capitán Hub me parece que ahí está. Es Ismael recordando su encuentro. Ajá. Y bueno, ahí está. Sus recuerdos, me encanta porque sus recuerdos están relacionados con, pues, con el videojuego, ¿no? Es como si sus recuerdos fueran el videojuego, ¿no? Y bueno, habla un poco de su vida y es increíble. Se llama Nantucket y es de Picares Studio. De verdad yo los felicito y celebro que existan este tipo de videojuegos. Por supuesto que yo se los recomiendo muchísimo. Es una gran experiencia, yo sé que lo vas a disfrutar. ¿Para qué tipo de gamers es este videojuego? Principalmente para aquellos que les gustan las estrategias y que les gustan los juegos más pensados. No es un juego de violencia, aunque evidentemente tiene momentos, pero me parece una gran opción como para adentrarte un poco más al libro, a la novela, como que me puse nerviosa, ahora. Y y disfrutar muchísimo los gráficos, las historias, es increíble. Ahorita les voy a poner ahí. What's up, guys and gals? Welcome back to the Nerd Castle. Today, we are checking out a little game called Nantucket, and I'm going to do my best as we go through this series. Ok, bueno, y entonces por It aquí gets es hard. So I alguno. headed back to Nantucket. Bueno, entonces ahí nos habla de cómo Ismael regresa a Nantucket. Es la isla de donde salen muchos de los barcos balleneros. Nantucket es muy interesante que tiene muchas referencias literarias. Es un lugar de turismo principalmente y también es por esa razón, a mí me parece, es muy eh, relacionada en películas y todo, como que eh, a partir de la novela de Herman Melville se convirtió como en un icono de la aventura y del viaje, ¿no? Imagínense qué tan importante es Herman Melville. Ahora, cuando sale esta novela, es muy chistoso porque básicamente nadie quería esta novela, o sea, es muy triste, pero como no la entendían, es que es difícil, ciertamente, es una novela muy difícil. Ahorita vamos a ver un poquito eh, para que vean cómo es su estructura en PDF, porque me parece que está súper padre que pues tengamos acceso ya a los libros, entonces estoy ahí poniéndola. Vean, bueno, aquí hay un prólogo que no está escrito, por supuesto, por el autor. Una de las cosas maravillosas, voy a hablarles un poquito más de la novela para que cuando vayamos otra vez al juego digan, ay, wow. Primero, esta novela es increíble porque está dedicada a un amigo de Herman Melville, que también era un gran escritor, que es Natalie Harton, que es otro gran novelista. Yo no sabría decir eh, quién me gusta más. No, es que sí, Moby Dick es mi novela favorita, de verdad, mi novela favorita. Y no, o sea, por más que Letra Escarlata y otros relatos me han parecido increíbles, Natalie Harton tiene unas historias sorprendentes. Esa idea del papá que se fue por la cajetilla de cigarrillos salió de Natalie Horton, porque tiene una narración donde un hombre compra dice que va a comprar una cajetilla de cigarrillos, ya no regresa, pero en la historia, que es muy chistosa, se queda observando cómo es la vida sin él, de su esposa y de sus hijos. O sea, muy creepy, muy raro. Pero bueno,
Ahora, sí es bien importante que lo dedique a este hombre porque pues era súper amigo y además le encantó la novela. Aunque la novela haya sido un fracaso rotundo, Nathaniel Horton tuvo el ojo y el oído para decir que iba a ser una de las máximas obras de la literatura y así fue. Y me consta, o sea, he leído muchísimas obras, pero la ingenuidad, crítica, naturalidad del personaje Ismael es incomparable. O sea, es asombroso, es bello, es muy, muy bello. En fin, y también hay como una oda a la juventud, ¿eh? O sea, ese momento en el que nos da por, ¿cómo decirlo? Como por lanzarnos a la aventura, pero al mismo tiempo tratar como de curarnos con esa aventura, ¿no? Como ser muy conscientes de la realidad que estamos viviendo, como que la juventud es es un mazazo de la vida y de la realidad sobre nosotros y lo que queremos ir como a curarnos de esa realidad que acabamos de descubrir, ¿no? Por lo menos a mí sí me pasó, entonces quizá les digo, en cuestión de emociones, entiendo mucho a Ismael, aunque nuestras realidades sean muy distintas. Aquí nos narra sobre la existencia de este gigantesco chacalote gris, que bueno, eh, con base en esta historia es que se hace la novela. Fíjense, lo que les decía comienza con una etimología donde habla de en cada pueblo o lengua, como se dice, en sueco se dice hill, en danés will, así, weil, en griego, francés, en español, o sea, me encanta Melville, o sea, puso ahí, como se dice en español, ballena, ¿no? Lo primero que yo me pasó cuando yo leí esta novela es que yo creí que el comienzo de la novela estaba realmente hasta era esto, ¿no? O sea, que este era el comienzo de la novela, la etimología. Pues estaba muy chavita, yo tendría como 12, 13 años, 12 años cuando la empecé a leer, 13 cuando la terminé, porque tomó muchísimo tiempo. Y recuerdo que yo pensaba que estaba leyendo capítulos, ¿no? Pero pues eran las citas. Bueno, sí, estas citas van. No, primero nos cuenta cómo logró acceder a esta cita, esta aventura bibliográfica, la de que tiene una persona ahí que lo ayudó. Pues yo pensaba que era Ismael hablando, ¿no? O sea, ¿por qué? Bueno, no lo sé, pero ahorita ya a ustedes les aclaro, no, es el narrador quien nos va diciendo, el escritor quien está preparando ahí digámoslo así, como la novela. Pone muchísimas citas, son 80 citas, o sea, es increíble, viene muchísimo de la Biblia, porque les digo, Moby Dick es una novela en la que se proyecta bastante la perspectiva del autor que era de educación y formación cristiano, aunque él propiamente no ejerció el cristianismo y no lo ejerció por una razón muy clara. Tenía un impulso muy viajero, muy destructivo, muy melancólico. O sea, él tiene todas estas características del genio, ¿no? Ya lo veremos después en otros videojuegos y demás, cómo hay un tópico, hay un tema literario y pictográfico y artístico que es la melancolía. Y por supuesto, este tópico atraviesa todo el relato. Es bellísimo, vean cuántas hojas. Por eso yo decía, pues estoy leyendo la novela. Ya después me di cuenta que solo son citas y dije, son solo citas. Ok, ahora vamos con ya por fin el capítulo 1. El capítulo 1 es una de las obras literarias. O sea, yo podría quedarme solo con este capítulo porque es tan bello. O sea, lloras, salvo que no tengas alma. Si no tienes alma, pues no te va a pasar nada, ¿no? O sea, no puedes sentir nada. Pero cualquier ser humano que sea como consciente de esta otra cosa que tenemos que se llama alma o psique, como ustedes prefieran llamarle desde su perspectiva y sus creencias y su contexto, es una obra de arte. O sea, es de los capítulos más bien diseñados, escritos, está diseñado con la meta de que te enganches, o sea, de que no dejes de leer esta novela. O sea, claro, como primero te presentó citas y etimologías, información muy densa y rigurosa, ahora se va ya con plena narrativa, ¿no? Y quiero leerles un poquito, ténganme paciencia, pero es que de verdad tienen que escuchar esto. Dice así, llamadme Ismael.
Hace unos años, no importa cuánto, no importa exactamente cuánto, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo y nada en particular que me interesara en tierra, pensé que me iría a navegar un poco por ahí para ver la parte acuática del mundo. Es un modo que tengo de echar fuera la melancolía y arreglar la circulación. Cada vez que me sorprendo poniendo una boca triste, cada vez que mi alma cada vez que en mi alma hay un noviembre húmedo y lluvioso, cada vez que me encuentro parándome sin querer ante las tiendas de ataúdes y especialmente cada vez que la hipocondría me domina, de tal modo que hace falta un recio principio moral para impedirme salir a la calle con toda deliberación a derribar metódicamente el sombrero a los transeúntes. Entonces entiendo que es más que hora de hacerme a la mar tan pronto como pueda. Es mi sustitutivo de la pistola y la bala. Con floreo filosófico, Catón se arroja sobre su espada. Yo, calladamente, me meto en el barco. No hay nada sorprendente en esto. Aunque no lo sepan, casi todos los hombres, en una u otra ocasión, abrigan sentimientos muy parecidos a los míos respecto al océano. Y o sea, no sé si ustedes lo sintieron, las imágenes. eh, Fíjense bien, cada vez que me sorprendo poniendo una boca triste, cada vez que en mi alma hay un noviembre húmedo y lluvioso. Yo recuerdo que cuando leí esto yo dije, qué frase más hermosa. Cada vez que me encuentro parándome sin querer ante las tiendas, cada vez que en mi alma hay un noviembre húmedo y lluvioso, es que lo entendemos todos, no hay quien no entienda. Cada vez que en mi alma hay un noviembre húmedo y lluvioso. ¿Ustedes han sentido eso? Es terrible y pasa muchísimo más en la juventud. A mí me pasaba más en la juventud, la verdad, que ahorita en la adultez. De hecho, siempre les digo, admiro muchísimo a los jóvenes épicos, porque yo era más bien de las jóvenes melancólicas que decía, ay, hay un noviembre lluvioso en mí. No, y es que esta idea es genial. Vamos a ver qué está pasando. Ah, ya, perfecto. Es que creo que aquí están mis gatitos y andan moviéndole a las cámaras, pero bueno. Los voy a dejar ahí, pues, porque si no te convenció ese párrafo para ir Moby Dick, es que no tienes alma o tu alma está absolutamente muerta, porque es inevitable. ¿Cómo no vas a querer leer la vida de alguien que es tan sensible a su propia experiencia del mundo, ¿no? Pero bueno, y ahora nos vamos a ir rapidísimo hasta el prólogo, que yo más que prólogo lo veo como capítulo final. Pero bueno, es un epílogo, digo, perdón, ahí va el epílogo. Y bueno, este epílogo es igual como lo del prólogo. O sea, parece que no está escrito por el protagonista, parece que está escrito por alguien más, pero aquí sí, en el epílogo claramente es Ismael hablándonos. Y dice así, y solo yo escapé para contártelo, Job. El drama ha terminado entonces. ¿Por qué se adelanta alguien? ¿Por qué uno sobrevivió al naufragio? Ocurrió que después de la desaparición del Parsi, yo fui aquel a quien el destino ordenó tomar el lugar del remero de proa de Hab, cuando éste asumió el puesto vacante. El mismo que cuando en el último día 3 hombres fueron lanzados del bote sacudido, cayó por la popa. Así, flotando al margen de la escena sucesiva y observándola por completo cuando me alcanzó la succión semi-extinguida del barco. Y fue entonces, pero despacio, el abismo que se cerraba cuando lo alcancé. Se habla convertido en un charco cremoso. Se había convertido en un charco cremoso, entonces giré y giré como un ixión. Y en fin, ahí nos habla de cómo logró sobrevivir. Claro que este final te llega porque ya lo leíste, ya lo superconoces quién es, cómo es, todo lo que les gusta. Y bueno, ahora sí, vámonos con el videojuego otra vez, ya nada más para dar el cierre de esta plática, de esta charla. Uh-huh. Este cierre a mí me parece que es bien importante para que recordemos lo importante que es Nantucket para, incluso para la obra. Porque, o sea, recuerden, normalmente una obra literaria de las magnitudes y dimensiones que es Moby Dick suele dar muchísimo miedo. Porque es como enfrentarte a algo que a lo mejor no entiendas y qué tal si me aburro, ¿no? No vas a aburrirte si tú te empeñas en comprenderlo todo. O sea,
se requiere ser tan obsesivo como el Capitán Ahab como lector. O sea, es bien chistoso. Puede ser que tú seas un Ismael emocionalmente, o sea que a veces te sientas triste y que a veces no entiendas muy bien qué pasa en la vida. Pero, y esto es bien importante, a la hora de leer Moby Dick, tienes que ser el Capitán Ahab. Si no, no vas a lograr conquistarlo. O sea, tienes que ir a enfrentarte. Y si encuentras vocabulario difícil, a buscarle en el diccionario. Y si en algún momento dices, ¿de qué rayos está hablando aquí? No entiendo. Ir a buscar imágenes y vocabulario de barcos en específico, ver las imágenes de los barcos, ver cómo están constituidos. Yo aprendí muchísimo vocabulario en ese entonces, que ahora ya olvidé, por supuesto, porque pues es vocabulario que no volví a utilizar, ni en español ni en inglés. O sea, es vocabulario que dices, por aquí debe de andar, pero ahorita no lo recuerdo. ¿Por qué es tan importante? Bueno, Nantucket creo que nos da la oportunidad de acercarnos a la historia y de animarnos a leer. Y creo que eso es maravilloso. O sea, yo aplaudo, celebro siempre que encuentro un videojuego que me despierta las ganas de releer, en el caso de que ya lo haya leído, o de leer una obra literaria, ¿no? O sea, más cuando me entero, es que está basada en una obra literaria, yo así de, pues voy rápido a buscar en cuál obra es y me la voy a echar, ¿no? Entonces, yo espero que tengan esta sensibilidad de Ismael, ¿no? De poder conectarse con las emociones, y de ser capaces de reconocer cuando ustedes ya necesitan un viaje, cuando necesitan salir de la rutina, y al mismo tiempo tengan un poco del carácter del Capitán Ahab, que es como, no importa cuánto me tarde, no importa qué tenga que hacer, voy a terminar de leer esta novela. De verdad, espero que tengan estos dos tipos de espíritu, de ganas de embarcarse en esta expedición, en esta cacería. Y literal es embarcarse, o sea, subirse a un barco, embarcarse a la lectura de Moby Dick, ser el Ismael con el espíritu del Capitán Ahab. Y van a entender por qué les digo que esta es una novela épica y no una novela trágica. Muchos creen que es una novela trágica y que el personaje trágico es el Capitán Ahab. Pero a mi parecer es una novela épica, o sea, es completamente una historia épica con algunos rasgos o algunos personajes trágicos, nada más. Que es como en todo, en la Odisea pasa lo mismo, hay historias, específicamente en la Ilíada, que ahorita me viene a la mente, es el más claro. Tenemos que es una épica completamente, el personaje es épico, es Aquiles, pero obviamente también podemos leer a Héctor como al príncipe Héctor, o bueno, en algunas traducciones le llaman el rey, en realidad es el príncipe, y cómo muere en manos de Aquiles, de un semidios, él, no, él siendo un humano, pero con el valor para enfrentarse a una semidivinidad, y saber que va a morir, pero hacerlo con dignidad, ¿no? Ahí sí hay un rasgo trágico, hay una tragedia chiquitita, la tragedia de Héctor, y obviamente nuestro personaje es trágico, pero en este caso sí el personaje me parece épico con unos toques melancólicos. Obviamente no es el típico eh, personaje épico que se arroja y que va a luchar y va a triunfar. No, aquí hay una épica distinta, una épica con unos ejes melancólicos que le dan una muy interesante perspectiva. Y bueno, ahora sí vamos a responder con toda claridad. Entonces, ¿por qué es mi favorita? Pues por la múltiple perspectiva, más bien las múltiples perspectivas que yo encuentro en el libro y que me puedo identificar con todas. O sea, algunas veces tú te pones del lado del Capitán Ahab y que has tenido que ser, saben, muy obsesivo con algo, y otras veces eres como Ismael, que quiere simplemente ir a descubrir aventura, que necesitas ir al agua porque si no te vas a volver loco, porque ya no se soporta la vida, ¿no? Y bueno, en mi caso, cuando yo tengo estas crisis de que digo, ay, no, necesito algo, para muchos es irse a la playa, para mí la verdad es leer un buen libro. Y cuando leo, es increíble porque lo leo y digo, me supo mejor que un viaje. Yo lo sé, para muchos a lo mejor esto es como un poco absurdo, pero de verdad, me parece más placentero para mí un libro que un viaje. Y ni qué se diga de un libro de viajes, ¿no? Eso es muy chistoso porque es mi novela favorita
con un tópico que a mí no me gusta, que es la literatura de viajes, y es muy, muy chistoso. O sea, pero bueno, yo creo que de eso se trata la literatura, que accedas a mundos que normalmente tú no buscarías y que te los muestre de una manera tan sorprendente que dices, no, pues ahora soy fan, ¿no? Y bien, ¿cómo ven? ¿Qué les pareció? Bueno, a mí me encantó. Ahorita voy a buscar el prólogo para que veamos y ustedes, esta va a ser la pregunta. Poor ¿Quién Mr. rayos Huckleberry. escribe el prólogo de Herman Melville en Moby Dick? Porque yo creo que es una de pues sí, de las grandes incógnitas. De verdad, o sea, creo que eso les pasa a todos los lectores. Aquí viene el nombre del autor, pero no se los voy a decir porque este prólogo es muy, muy bello. Habla un poco de cómo ahora ya no se puede casar. Les recomiendo mucho, por favor, que busquen esta versión digital, que es de la editorial Alejandría. Ujú. Está online, les voy a poner el enlace ahí para que la chequen. Y para ver si les interesa como conocer al escritor del prólogo, es maravilloso, es un tipazo. ¿Y por qué digo esto? Fíjense bien cómo empieza el prólogo. Vivimos tiempos en que los hombres pueden arponear impunemente a las ballenas. A despecho de todos los ecologistas del mundo, las localizan por medios del radar, consiguen incluso algunas veces la complicidad de un hidroavión y luego, para dar muerte al enorme mamífero que emerge a lo lejos, tienen suficiente ya con apretar el gatillo desde la cubierta del barco homicida. Ni siquiera les tiembla el pulso. Me encantó ese prólogo. No, este prólogo no viene en todas las ediciones, obviamente, pero les recomiendo mucho que lean ese prólogo. Es de un escritor, de verdad, yo no lo conocía hasta que leí esta versión en esta edición. He leído en otras versiones, sobre todo en clásicos y coleccionables, pero en esta versión no, y me encantó la versión digital, entonces quería compartirles que esta versión digital de verdad vale la pena, por su prólogo sobre todo, y la traducción es bastante buena, o sea, sí se pega muchísimo al inglés, aunque bueno, hay unas cosas que yo pondría, otras cosas que yo quitaría, pero es suficiente como para leerse. Bien, espero que les haya gustado, que digan, voy a leer Moby Dick y que tengan toda la inspiración para poder hacerlo. Si te sientes melancólico, yo te recomiendo leer. Muchos, entre ellos Cervantes, Jorge Luis Borges, dicen que los libros alimentan más la melancolía. No lo sé, no lo sé, no estoy segura, eh, porque yo siento que a mí me la curan, ¿no? Pero no lo sé, o sea, depende también como el carácter, el temperamento. Pero si estás melancólico, sí te recomiendo mucho que leas esta novela porque va a alimentar un poco tu melancolía y al mismo tiempo te va a sacar de ella. Es como muy chistoso lo que pasa con Moby Dick. Y sobre todo ser muy paciente. Si hay cosas que no entiendes, no te preocupes, solo sigue leyendo. Sigue leyendo porque que no entendamos todo el texto no implica que disfrutemos los momentos que sí. Ajá, entonces también hay que ser bastante humildes ante Moby Dick y saber que si hay algo con lo que no puedo o que no estoy entendiendo, no importa. Ya llegará el momento en que me ponga a estudiar si sí me atrapa o no la lectura. Yo espero que los atrape como a mí me atrapó. Y debo confesar otra cosa. Es una de mis novelas favoritas porque me enseñó a apreciar y a valorar el epígrafe. Imagínense, 80 epígrafes para una novela. Es sorprendente. Bueno, a mí me parece sorprendente, ¿no? Y entiendo un poco lo que él intentaba decirnos, ¿no? Así como, he leído todo sobre la ballena. Aquí voy a decirlo todo sobre ellas. Y es chistoso porque en realidad habla muy poco de las ballenas en sentido estricto, porque está hablando casi siempre más de su experiencia con otras personas, con los barcos, con el mar. Pero es brutal. Es una obra que de verdad va a hacerte llorar por muchos momentos y por otras vas a sentir cierta tranquilidad. Un no estoy solo, o sea, así a veces experimentamos la vida, vivimos con un miedo. Hay unas escenas muy bellas cuando él recién conoce a sus compañeros del barco, de cómo le generan miedo, de cómo a veces se nos dificulta relacionarnos con los otros. Y yo estoy segura de esto, quizá los escritores y lectores de la antigüedad eran los gamers en potencia de ahora, porque
necesitamos un mismo sentir. O sea, como que el gamer prefiere a veces la realidad virtual, o sea, la realidad de que no es la realidad, como el del libro, que no, es una realidad virtual en el sentido de que no es mi realidad, me meto, me sumerjo en otra y juego, ¿no? Obviamente los gamers son muchísimo más interactivos, más activos porque tienen literal que estar jugando y llevar al personaje a hacer lo que tenga que hacer, ¿no? A solucionar los problemas. El lector no, el escritor sí. Por eso creo que el gamer es muy parecido al escritor, como que son los mismos. Si muchos gamers decidieran escribir sus historias que tienen aquí en la cabecita y hacer los videojuegos o libros o novelas, seguramente serían increíbles, ¿no? Entonces, si eres gamer y estás viendo este video, te animo para que escribas tu propio libro, tu novela, tu propio videojuego, tu guión de videojuego. Crean, emocionense por escribir, por hacer guiones, lleven a la realidad eso que tienen en la cabeza, ¿vale? Yo los dejo porque podría quedarme aquí hablando horas sobre mi novela favorita. No le digan a nadie que es mi novela favorita. No les digan porque van a decir que súper ñoña y aburrida persona puede ser. No. Pero pues es que sí, a muchas personas les parece que es un poco tediosa. A mí no. O sea, me parece que cada palabra está tan bien pensada y tiene una finalidad tan clara que no hay modo de... no hay modo de negar su belleza. Y quienes no les gusta, de verdad creo que tienen problemas y necesitan terapia. Ya lo dije. Nos vemos. Que tengan linda noche. Bendiciones. Bye bye.